Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real que se esconde tras el mito de las Amazonas, las mujeres guerreras temidas por los antiguos griegos? ¿Sabíais que se han hallado indicios arqueológicos de su origen? Hace 3 décadas, el abogado de Jeff Bezos le aconsejó al hoy multimillonario que buscara un nuevo nombre para su empresa, Kedavra, porque en algunas conversaciones telefónicas la gente lo confundía con la palabra cadáver, ya que en inglés suenan de manera muy parecida, Kedavra y Kedava. Así que Bezos, quien aspiraba a convertir su compañía en la mayor tienda online de libros del mundo, optó por copiar el nombre del mayor río del planeta, el Amazonas, en inglés Amazon. ¿Y por qué se llama así el río? No se sabe con certeza. Muchos defienden que el toponímico procede de alguna voz de los pueblos nativos, como Amazunu, que en algunas lenguas tupi-guaraní significa agua que hace ruido. No obstante, la versión más difundida acerca del origen del nombre del río Amazonas se remonta a 1542, cuando el extremeño Francisco de Orellana, al mando de medio centenar de hombres, recorrió 4.800 kilómetros de vías fluviales durante 7 meses con la esperanza de llegar a la desembocadura en el océano y salvar sus vidas. Sí, salvar sus vidas, porque Orellana no realizó aquella interminable y agotadora travesía por su propio deseo, sino obligado por las circunstancias. Inicialmente Orellana era el segundo al mando de una expedición comandada por Gonzalo Pizarro, hermano menor de Francisco, que por orden de este había partido desde Cusco para explorar el este de Quito en busca del dorado y del país de la canela. Tras cruzar los Andes y haber deambulado un año sin alcanzar sus objetivos, la expedición construyó un bergantín para seguir los cursos de los ríos Coca y Napo. Como andaban muy escasos de provisiones, Gonzalo Pizarro y Orellana acordaron dividirse y que este último, con una 50 de hombres, siguiera avanzando río abajo en busca de alimentos para regresar unos días después. Pero pronto Orellana y su grupo se dieron cuenta de que eran incapaces de volver a remontar la corriente y quedaron incomunicados con el grupo de Pizarro, así que decidieron continuar navegando siguiendo la corriente de aquel interminable río que se iba ensanchando más y más conforme avanzaban, hasta que consiguieran llegar a algún océano que acabaría siendo el Atlántico, en el otro extremo del continente. Según afirmaron ellos mismos, aquellos españoles lucharon durante su travesía contra unas mujeres que peleaban liderando a los hombres, lo que recordaba al mito griego de las Amazonas, la legendaria tribu de mujeres guerreras contra las que combatieron grandes héroes mitológicos como Heracles, Teseo o Aquiles. De aquel episodio dejó testimonio el misionero dominico Gaspar de Carvajal, que viajaba con Orellana y escribió una detallada crónica de la expedición. En ella describió aquella lucha con las siguientes palabras: «Aquí fue una muy gran y peligrosa batalla. Quiero que sepan cuál fue la causa por que estos nativos se defendían de tal manera. Han de saber que ellos son sujetos y tributarios de las Amazonas, y sabida nuestra venida, les van a pedir socorro y vinieron hasta 10 o 12, que éstas vimos nosotros, que andaban peleando delante de todos los nativos como capitanas, y peleaban ellas tan animosamente que los nativos no osaban volver las espaldas, y al que las volvía delante de nosotros, le mataban a palos, y esta es la causa por donde los nativos se defendían tanto. Estas mujeres son muy blancas y altas y tienen muy largo el cabello y entrenzado y revuelto a la cabeza, y son muy membrudas y andan desnudas en cueros tapadas sus vergüenzas con sus arcos y flechas en las manos,
haciendo tanta guerra como 10 nativos. Y en verdad que hubo mujer de estas, que metió un palmo de flecha por uno de los bergantines, y otras que menos, que parecían nuestros bergantines puercoespín. Fue nuestro Señor servido de dar fuerza y ánimo a nuestros compañeros, que mataron 7 u 8 de las amazonas, a causa de lo cual los nativos desmayaron y fueron vencidos y desbaratados con harto daño de sus personas. Aunque algunas partes de aquella crónica de Carvajal aparecieron en la Historia General y Natural de las Indias, escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo en 1542, su relato no fue publicado íntegramente hasta la segunda mitad del siglo XIX, es decir, 300 años más tarde. Y siempre han existido dudas acerca de la veracidad de lo relatado por el dominico, quien también mencionó, por ejemplo, cosas tan asombrosas como que en otro poblado que pagaba tributos a las amazonas, habían encontrado una plaza con un gran edificio construido sobre un par de leones. ¿Existieron realmente aquellas feroces mujeres que comandaban a los hombres en el corazón de la Amazonia? No tenemos evidencias de ello, más allá de la crónica de Carvajal y el testimonio del propio Orellana y algunos de sus hombres. Hay historiadores que opinan que el extremeño y sus compañeros tal vez lucharon contra nativos varones que llevaban el pelo largo. Otros, como Francisco López de Gómara, un cronista contemporáneo de Orellana, simplemente le quitaron importancia al encuentro con mujeres guerreras. Entre los disparates que dijo Orellana, escribió López de Gómara, fue afirmar que había en este río amazonas, con quien él y sus compañeros pelearan. Que las mujeres anden allí con armas y peleen no es mucho, añadió, pues en Paria, que no es muy lejos, y en otras muchas partes de Indias, lo acostumbran. Y es que a López de Gómara le constaba que los españoles ya habían tenido diversos encuentros en el Nuevo Mundo con mujeres que participaban en los combates, bien como apoyo de los varones o disparando flechas ellas mismas. Especialmente las mujeres de la etnia de los Kalinago, a quienes los españoles de la época llamaban caribes y a los que Colón consideraba terriblemente fieros e incluso caníbales. Los rumores de la presencia de amazonas en el Nuevo Mundo se iniciaron ya desde el primer viaje de Cristóbal Colón, quien escribió en su diario el 16 de enero de 1493, a raíz de lo que le habían contado los taínos de la isla de la Española y un caribe capturado, las siguientes palabras. Dijéronle los nativos que por aquella vía hallaría la isla de Matininó, que diz que era poblada de mujeres sin hombres, lo cual el almirante mucho quisiera llevar a los reyes 5 o 6 de ellas, pero él no se podía detener por el peligro del agua que cogían las carabelas, mas diz que las había, y que cierto tiempo del año venían los hombres a ellas de la isla de Carib, y si parían niño, enviábanlo a la isla de los hombres, y si niña, dejábanla consigo. Por si os lo preguntáis, la isla de Matininó, de la que hablaba Colón, no existía. Como ya mencionamos en otros vídeos, una de las principales inspiraciones de Colón a la hora de acometer sus viajes fue el relato de los viajes de Marco Polo, el explorador veneciano que afirmó haber llegado a Mongolia y China. Sobre esto hay mucho que contar, pero lo haremos en un futuro vídeo. El caso es que Marco Polo habló de 2 supuestas islas a las que se refirió como masculina y femenina, situadas 500 millas al sur de la India y con 30 millas de distancia entre sí. Los hombres, escribió Marco Polo, acuden a la isla donde están las mujeres y permanecen con ellas 3 meses al año, marzo, abril y mayo, transcurridos los cuales regresan a su isla. La razón de que no estén con sus mujeres todo el año es porque no tienen de qué vivir, y los hijos están con sus madres hasta cumplidos los 14 años. Luego los varones van a vivir con los padres y las hijas permanecen con las madres. Es posible que Colón estuviera influido por la admiración que sentía por Marco Polo, sí, pero no se sacó de la manga la existencia de Matininó.
apenas 3 años más tarde, entre 1495 y 1496, durante el segundo viaje de Colón, un monje de la Orden de San Jerónimo llamado Ramón Pané realizó por orden del propio almirante el primer informe etnográfico del Nuevo Mundo. En él, Pané constató que la isla de Matininó formaba parte de la mitología de los taínos. Según le contaron los nativos, un héroe de su cultura, llamado Guajayona, arrebató todas las mujeres a sus maridos y gracias a un líquen embriagante llamado huello, se las llevó en busca de otros países y llegó a Matininó, donde las abandonó. Eso sí, el propio monje reconoció por escrito la dificultad de entender bien los mitos taínos con estas palabras: no saben contar bien tales fábulas, ni yo puedo escribirlas bien, por lo cual creo que pongo primero lo que debiera ser último y lo último lo primero. Pero todo lo que escribo así lo narran ellos, como lo escribo, y así lo pongo como lo he entendido. Total, que nunca se encontró esa supuesta isla habitada únicamente por mujeres. Si bien, como ya hemos mencionado, los españoles tuvieron varios encuentros con mujeres armadas por toda la región del Mar Caribe y sus proximidades durante muchos años. Por ejemplo, en 1563, el conquistador español Juan Vázquez de Coronado se encontró con una clase de mujeres guerreras en el reino Coctú, en la zona sureste de Costa Rica. Los nativos las llamaban viritecas y éstas arrojaban piedras en las batallas, además de ayudar a los varones dándoles lanzas de recambio. También Hernán Cortés, en México, tuvo su ración de leyenda amazónica, en la cuarta de sus denominadas cartas de relación que redactaba para informar al rey de España, Carlos I, de sus avances. Escribió acerca de una supuesta isla denominada Cihuatán, al noroeste del Valle de México, habitada únicamente por mujeres. A ver si os recuerdan a algo estas palabras de Cortés. Se afirma mucho de haber una isla poblada de mujeres, sin varón ninguno, y que en ciertos tiempos van de la tierra firme hombres que con ellas han acceso, y si paren mujeres las guardan, y si hombres los echan de su compañía. Dícenme asimismo que es una isla muy rica en perlas y oro. Yo trabajaré en teniendo aparejo de saber la verdad y hacer de ello larga relación a vuestra majestad. Los españoles nunca encontraron esa supuesta isla de Cihuatán, habitada solo por mujeres, lo que al parecer sí halló Nuño de Guzmán, enemigo acérrimo de Hernán Cortés, fue una localidad llamada Cihuatlán, cercana a Culiacán, en el actual estado de Sinaloa, en la que en efecto solo había mujeres, pero la descripción del lugar que se recoge en la cuarta relación anónima de la jornada de Nuño de Guzmán ofrece una explicación muy sencilla. Dice así: llegamos al pueblo de Cihuatlán, que es cabecera de ciertos pueblos al derredor de él, donde teníamos noticia y decían que eran las Amazonas. En este pueblo y otros pueblos al derredor no se halló sino mujeres y muy poco o casi ningún varón, y por esto se presumió más ser las mujeres de que se traía noticia. Pero la causa por que no se hallaron varones entre ellas era porque se andaban acaudillando los varones para darnos guerra en cierto cabo. En palabras modernas, los hombres se habían marchado de los pueblos de la zona para reunirse a las afueras y prepararse para luchar contra los españoles. De hecho, tiempo después, cuando los hombres de Guzmán volvieron a pasar por aquellos pueblos, encontraron en ellos a tantos hombres como mujeres. Pero no solo los españoles dejaron testimonio de las leyendas acerca de la supuesta presencia de amazonas en América. El famoso pirata cortesano y escritor inglés Walter Raleigh, en su obra El descubrimiento de la Guyana, contaba que, según le habían relatado unos ancianos nativos, existían amazonas viviendo cerca de la Guyana. Aquellas mujeres se reunían con hombres de los territorios vecinos durante un mes al año, concretamente en abril. Primero, las reinas elegían a sus parejas y luego el resto de amazonas se echaban a suertes el reparto de los demás candidatos. Raleigh relataba que aquellas mujeres eran muy crueles y sanguinarias y que tenían almacenadas
muchas láminas de oro que conseguían de los reinos vecinos a cambio de jade. Como vemos, existen elementos comunes en las leyendas que se repetían una y otra vez, con independencia del rincón de América en que se ubicase a las supuestas amazonas. Pero ¿de dónde procedían aquellas creencias compartidas por todos los europeos? De la cultura clásica, por supuesto, concretamente de la mitología griega, donde, como ya mencionamos, las amazonas habían sido rivales de los mayores héroes de leyenda. En la Ilíada, Homero relata el combate de Aquiles contra Pentesilea, reina de las amazonas, durante la guerra de Troya. La hermana de Pentesilea, Hipólita, se las vio con Heracles, Hércules para los romanos, cuando éste quiso hacerse con su cinturón como parte de sus famosos 12 trabajos, de los que ya os hablamos en otro vídeo. Y cuando Jasón y los argonautas pasaron con su barco cerca del territorio de las amazonas, éstas estuvieron a punto de acribillarlos con sus flechas desde las orillas. Y es que las amazonas eran muy populares en la Grecia antigua, de modo que era frecuente encontrarlas plasmadas en las representaciones artísticas, casi siempre en amazonomaquias, es decir, combates de las amazonas. Las amazonomaquias mostraban a los héroes y soldados griegos luchando contra aquellas legendarias guerreras, y ese tema iconográfico fue empleado para decorar, por ejemplo, el altar de Zeus de Pérgamo, el mausoleo de Halicarnaso o el templo de Apolo en Eretria. Pero sin duda las escenas de amazonomaquias más famosas son los relieves en las metopas del Partenón de Atenas, esculpidos por Fidias. Las amazonas estaban presentes en jarrones, en estatuas, en pinturas, en la literatura e incluso en forma de muñecas con las que jugaban las niñas griegas. Pero ¿quiénes eran esas amazonas de las que tanto hablaban los griegos? Por lo general, en las obras que han llegado hasta nuestros días, los autores helenos se referían a ellas como un pueblo de mujeres guerreras que montaban a caballo con gran habilidad y que vivían al este, más allá del mundo civilizado, en los alrededores del Mar Negro. Eran descritas como amantes de la guerra, iguales a los hombres en valentía y habilidad con las armas, y capaces de sembrar el miedo en los imperios más poderosos de la antigüedad. Durante muchos siglos, los estudiosos del mundo clásico consideraron que las amazonas eran seres imaginarios, al igual que los centauros, los caballos alados o los cíclopes, pero había algunos indicios que, analizados en su conjunto, parecían apuntar en otra dirección. Para empezar, las amazonas no solo eran mencionadas en la obra de poetas como Homero, sino que también eran descritas en los relatos históricos de escritores como Platón, Estrabón y Heródoto, quienes creían en su existencia. Además, los griegos no fueron los únicos que hablaron de las amazonas, ni mucho menos. Aunque con otros nombres, se han encontrado relatos acerca de mujeres guerreras que montaban a caballo y lanzaban flechas con gran habilidad en escritos de Persia, Oriente Medio, India, China e incluso el Antiguo Egipto. ¿Acaso todas esas culturas se inspiraron en el mismo mito? ¿Compartieron una leyenda común que fue propagándose de unos lugares a otros? ¿O es que todas tuvieron contacto en algún momento con una tribu real de amazonas? El territorio con el que los griegos asociaban a las amazonas era por lo general Escitia, una enorme extensión de tierra que abarcaba desde el Mar Negro hasta las estepas de Asia Central. Como su propio nombre indica, en aquella región habitaron los pueblos escitas, tribus nómadas que desde el siglo VIII a.C. y durante casi un milenio fueron temidos por todos los reinos e imperios de la región. ¿Por qué? Porque su vida se centraba en tres cosas: la guerra, el tiro con arco y montar a caballo.
Como los escitas no dejaron escritos, sabemos de ellos a través de las descripciones realizadas por las civilizaciones vecinas y gracias a la arqueología. Y esta en las últimas décadas ha arrojado mucha luz sobre el papel de las mujeres en los pueblos escitas, aportando pruebas de que hombres y mujeres empuñaban las mismas armas y cazaban y batallaban juntos. Durante los últimos siglos, los arqueólogos han descubierto más de 1 millar de túmulos funerarios escitas, conocidos como kurganes. En su interior, por supuesto, había esqueletos acompañados por objetos de todo tipo, como vasos, cuchillos, herramientas y armas. Aunque antiguamente se daba por supuesto que las armas solo podían pertenecer a guerreros varones, los análisis de ADN han demostrado ya que más de 300 de aquellos esqueletos en realidad son de mujeres que fallecieron con edades comprendidas entre los 10 y los 45 años. Cuando se lucha a pie, cuerpo a cuerpo, con mazas, con espadas o con hachas, lo habitual es que un hombre posea ventaja genética sobre una mujer por su mayor fuerza muscular. Todo esto a priori, por supuesto. Pero esa ventaja desaparece cuando se trata de luchar lanzando flechas desde la grupa de un caballo. La menor potencia en los brazos que pueda tener una mujer respecto a un hombre al tensar el arco se compensa con un menor peso corporal que permite cabalgar más rápido y por tanto aporta mayor agilidad de movimientos en una batalla. Es decir, que una mujer arquera montada a caballo puede ser tan letal como cualquier hombre. Por ello, los escitas entrenaban a todos los niños y las niñas por igual, para que fueran grandes jinetes y arqueros con independencia de su sexo. Y las mujeres combatían en las batallas. Este punto lo confirma el hecho de que los arqueólogos y antropólogos, aparte de encontrar armas junto a los restos óseos de las mujeres escitas, descubrieron que sus esqueletos presentaban heridas propias de la lucha armada, como cráneos rotos por hachazos, puntas de flecha incrustadas entre las costillas o huesos quebrados por golpes de espada. Aparte de eso, el propio arte heleno parece confirmar el papel bélico de las mujeres escitas, y es que a medida que los griegos fueron comerciando más y más hacia el este, la representación de las amazonas en sus obras plásticas fue variando hacia un mayor realismo. Ya no aparecían portando armaduras griegas, sino ataviadas con gorros puntiagudos y pantalones estampados, típicos de los escitas. De igual manera, aparecían con mucha mayor frecuencia montadas a caballo y empuñando arcos y hachas de batalla en lugar de espadas y lanzas. Otra cuestión significativa es el origen de la propia palabra amazonas, que ha llegado al castellano a través del latín, procedente del término griego Amazon. Tradicionalmente, en la etimología popular griega, se difundió una versión según la cual el nombre genérico de aquellas guerreras significaba sin pecho, ya que la palabra para pecho o mama en griego clásico sonaba muy parecida a mason, y a esta se le había antepuesto la partícula a, que significa sin. ¿Y a qué se debía un nombre tan particular? A que supuestamente a las amazonas les quemaban un seno cuando aún eran pequeñas para que éste no se desarrollara y pudieran emplear el arco con mayor comodidad y eficacia. Pero esa leyenda choca con la representación que se hacía de las amazonas en el arte heleno, ya que siempre aparecían con ambos pechos. Por otro lado, el pecho femenino no supone ningún estorbo a la hora de tirar con arco. Aunque aquella hipótesis sobre el significado de la palabra amazonas ha perdurado hasta nuestros días, ya fue rechazada incluso por autores griegos de la época. ¿Y entonces, de dónde proviene el nombre de las amazonas? Diversas hipótesis apuntan a palabras que se empleaban en la zona del Mar Negro, como la voz irania Amaza, que significa madre fuerte, o especialmente la palabra Amazan, que quiere decir guerreros, y que algunos historiadores creen que pudo ser el nombre de una tribu irania.
Como hemos comentado, las evidencias arqueológicas demuestran que las mujeres escitas eran guerreras, sí, pero ¿qué hay de los rasgos tradicionalmente asociados a las amazonas, como por ejemplo su odio hacia los hombres? ¿Es cierto que oprimían o discriminaban a los hombres? En absoluto. Ese rasgo en realidad solo aparece en parte de los relatos míticos sobre las amazonas. En otros muchos se cuentan historias de amor entre hombres griegos y amazonas. De igual modo que hay indicios de que las mujeres escitas luchaban junto a los hombres en igualdad, no los hay de que éstas vivieran de manera independiente a los hombres. Las islas descritas por Marco Polo en las que hombres y mujeres estaban separados no tienen base en los pueblos escitas. Y los relatos griegos en los que las amazonas subyugaban o esclavizaban a los hombres de sus dominios tal vez estuvieran inducidos por la propia percepción griega de las relaciones entre géneros, ya que en su cultura las mujeres estaban completamente sometidas a la voluntad masculina. Se imaginaban una tierra donde las mujeres eran fuertes, independientes y dominantes, era posible que idearan también que los hombres de allí serían débiles y vivirían sometidos a las mujeres, a las amazonas, como una inversión de los roles de género griegos. Tampoco hay fundamentos para creer que las amazonas renunciaran a la maternidad para dedicar sus vidas por completo a la guerra, ni que hicieran ningún tipo de selección para descartar a los bebés varones. De hecho, algunos de los restos óseos femeninos hallados en los túmulos escitas estaban acompañados tanto de armas como de los esqueletos de bebés y niños, presumiblemente hijos de las difuntas. En resumen, es muy probable que los mitos de la cultura clásica acerca de las amazonas estuvieran basados en las guerreras escitas, pero al incluir a esas mujeres combativas en las epopeyas, rodeadas de todo tipo de criaturas y héroes mitológicos y distorsionadas además con todo tipo de exageraciones y adornos creativos, dieron lugar a una nueva clase de personaje legendario, una que los europeos creyeron vislumbrar por todos los rincones del Nuevo Mundo. ¿Mujeres guerreras? Sí, las había. Amazonas con grandes riquezas que reinaban sobre los hombres y los empleaban a su antojo para procrear y criar luego únicamente a las niñas. Esas permanecen aún en el terreno de la leyenda. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis sobre las amazonas? ¿Creéis que Orellana realmente peleó contra ellas? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.